Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 14. Profecía de Ahías contra Jeroboam. Voy a invitarte en este momento para que oremos. Amante y bondadoso Dios, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Queremos en este momento, Señor, acercarnos a ti en la disposición de recibir la iluminación, la dirección, la guía de tu Santo Espíritu, para que al estudiar tu palabra podamos entenderla. Perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos de maldad y danos una mente dispuesta a recibir tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. A pesar de la amonestación del Señor y las señales que el Todopoderoso le dio a Jeroboam, éste no se arrepintió ni cambió su conducta. Por el contrario, llevó al pueblo a una rebelión contra Dios, acrecentó su idolatría y no prestó atención al mensaje del Señor. Con este contexto, llegamos al capítulo de hoy, que lo vamos a estudiar por secciones para un mejor entendimiento. La primera sección son los versículos 1 al 9, la mujer de Jeroboam en Silo. Una rara enfermedad llega a la familia real y no encuentra solución en sus dioses falsos. Leamos los versículos 1 al 3. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no reconozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo sería rey de este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y una vasija de miel, y acude a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Se menciona este hecho para mostrar la persistencia de Jeroboam en su mal proceder y el castigo que, como resultado, iba a caer sobre él y su casa. Abías, el nombre de su hijo, significa Jehová es mi padre, y quizás sea una indicación de que cuando nació el niño, Jeroboam no tenía la intención de abandonar el culto de Jehová. Pero ahora estaba lejos de Dios y el niño estaba realmente muy enfermo. Al no encontrar una respuesta, le pide a su esposa que se disfrace para no ser reconocida y que fuera a Silo a buscar al profeta Ahías, el mismo a quien el Señor había mandado con un manto, y lo partió en 12 pedazos y le dio 10 pedazos a Jeroboam y le profetizó que sería el rey de 10 tribus. Ahora el profeta estaba ciego y vivía en Silo, que estaba en el territorio de Israel, y le envía un pequeño presente como muestra de respeto. Sabía que allí encontraría palabra de Jehová. Leamos los versículos 4 y 5. La mujer de Jeroboam lo hizo así. Se levantó, fue a Silo y llegó a la casa de Ahías. Y Ahías ya no podía ver, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de la vejez. Pero Jehová había dicho a Ahías: mira, la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte sobre su hijo que está enfermo, y así le responderás, pues cuando ella llegue vendrá disfrazada. El profeta vivía en una ciudad que en el pasado había sido la sede del tabernáculo hasta que los filisteos se llevaron el arca del pacto. Ahora estaba el profeta Ahías, pero corto de vista, ciego. Aún los profetas de Dios están sujetos a las aflicciones comunes a los seres humanos. Mientras vivamos en este mundo, ninguno está ajeno al sufrimiento y al dolor. La esposa de Jeroboam quería engañar al profeta, pero Dios iluminó la mente del mismo. El pleno conocimiento que tenía el profeta de las circunstancias de la visita era una evidencia para Jeroboam
y que éste supiese que estaba recibiendo un mensaje directo de Dios. La mujer de Jeroboam llega ante la presencia del profeta. Leamos los versículos 6 al 9. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Me ha enviado a tu presencia con una revelación dura. Ve y dile a Jeroboam: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe de mi pueblo Israel. Le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Sino que hiciste más mal que todos los que te han precedido, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me has despreciado. Ella pretendía pasar desapercibida, e incluso aprovechando la ceguera del profeta, fingió ser otra persona. Pero para su sorpresa, el profeta sabía quién era. Así que el profeta le dice que tiene un mensaje de parte del Señor que es de dura reprensión. Anteriormente, Dios había enviado a Ahías a Jeroboam con el alegre mensaje de que iba a ser rey y que si fuera fiel al Señor estaría con él y afianzaría su casa. Pero Jeroboam no había obedecido los preceptos del Señor, había pecado gravemente e inducido a Israel al pecado. En un momento cuando el rey esperaba de Dios una palabra de esperanza, solo merecía un mensaje de reproche. Jeroboam no tenía excusa, había recibido lecciones de la vida descarriada de Salomón, pero eso no le bastó. Al servir a los ídolos en lugar de Dios, Jeroboam repudiaba al Altísimo que le había dado el reino. Desdeñosamente menospreció las advertencias que había recibido. Se le había confiado la heredad de Dios como un depósito sagrado, pero él no fue fiel. Deliberadamente indujo al pueblo de Israel al pecado y lo estimuló para que diera la espalda al Señor que lo había sacado de Egipto y le había dado la tierra prometida. Entonces viene el anuncio del castigo que le vendrá a Jeroboam por su iniquidad, que son los versículos 10 al 20. Se profetiza la destrucción de la descendencia de Jeroboam, versículos 10 y 11. Por tanto, voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam. Extirparé todos los hombres de la casa de Jeroboam en Israel, tanto el siervo como el libre. Barreré la descendencia de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que no quede nada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y al que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Esta es una profecía dura. Todos los varones de la casa de Jeroboam serán destruidos, es decir, no habrá herencia. Serán barridos totalmente de la historia. Y esto ocurre bajo el mandato de Baasa, que estudiaremos en los capítulos más adelante. Y será esa muerte tan cruel que nadie los sepultará y se convertirán en comida para los perros salvajes y las aves carroñeras que existen. Entonces le anuncian lo que pasará con el hijo, versículos 12 y 13. En cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. Al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Todo Israel hará por él lamentación y lo enterrarán, pues de los descendientes de Jeroboam, solo él será sepultado, por cuanto de la casa de Jeroboam, solo en él se ha hallado alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel. No era un mensaje de consuelo para el corazón adolorido de una madre, ni para un padre que ansiosamente esperaba la curación de su hijo. La muerte del niño debía ser un símbolo para Jeroboam de la condenación de su casa que, si continuaba en sus malos caminos, sería completamente destruida. Quizás la muerte de ese hijo pudiera tocar tan hondo el corazón del rey como para llevarlo a razonar y a volverse a Dios. Sin duda, Dios fue misericordioso al permitir que muriera ese hijo. Dios vio lo bueno que había en ese joven y lo trató de acuerdo con esa bondad.
Hay algo singularmente patético en este anuncio de la muerte como la única recompensa posible en vista de los castigos venideros, ya que será el único que será sepultado. Hay veces que cuando aún la muerte es una bendición para el justo. Entonces anuncia que él levantará un rey que llevará adelante su venganza contra Jeroboam. Leamos los versículos 14 al 16. Y Jehová levantará para sí un rey en Israel que extirpará en este día la casa de Jeroboam, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo como la caña se agita en las aguas. Arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto ha hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, quien pecó y ha hecho pecar a Israel. Al que se refiere estos versículos, el que vendrá después será Baasa, que mató a Nadab, el hijo de Jeroboam, y aniquiló a todos los miembros de la casa de Jeroboam. Entonces viene una profecía condicional contra el pueblo de Israel. Si ellos no se arrepienten de su mal proceder, serán llevados cautivos más allá del Éufrates. Pero si cambian su conducta y destruyen las imágenes de acera y todos los ídolos y los montes altos, entonces Dios no los desterrará. Entonces viene el final de los días de Jeroboam, versículos 17 al 19. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se marchó y entró a Tirsa. Cuando cruzó el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel hizo lamento por él, conforme a la palabra de Jehová, lo que él había anunciado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue 22 años. Cuando durmió con sus padres, reinó en su lugar su hijo Nadab. Pareciera que Jeroboam trasladó su capital de Siquem a Tirsa. Tirsa continuó como capital de Israel hasta que Omri fundó a Samaria. La mención de la muerte y el entierro de Abías, el hijo de Jeroboam, señala el fin del minucioso registro del reinado de Jeroboam. El autor de Reyes pasa por alto muchos otros hechos de Jeroboam y se destaca solo la enfermedad y la muerte de su hijo para mostrar la advertencia divina y el castigo que sobrevino a ellos. No se describen las guerras infructuosas contra Roboam y otros reyes. Jeroboam gobernó durante 22 años. Fue el rey que marcó la historia de Israel. De ahí en adelante será mencionado solo por la maldad a la que arrasó a los hijos de Israel en su idolatría. Murió y fue sepultado como un hombre que le dio completamente la espalda a Dios y, lo peor de todo, nunca quiso arrepentirse. Ahora, al morir, deja a uno de sus hijos como rey de Israel. Se llama Nadab. Luego estudiaremos acerca de él. La última sección de este capítulo son los versículos 21 al 31 y describe el reinado de Roboam en Judá. Leamos los versículos 21 y 22. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y lo enojaron con los pecados que cometieron más que todos los que hicieron sus padres. Recordemos a Roboam, que fue a Siquem para ser coronado rey, de donde tuvo que regresar rápidamente por la indignación del pueblo y su separación, quedando Israel con 10 tribus y Judá con 2 tribus, Judá y Benjamín. Se dice que gobernó en Judá 17 años. Además se agrega un dato biográfico. Era hijo de una mujer amonita, Naama. No se sabe a ciencia cierta si la reina principal de Salomón, que fue la reina egipcia, le hereda una esposa secundaria. ¿Cuál es la razón por la cual
no surge al trono un hijo de la reina egipcia, sino un hijo de una esposa secundaria como era Naama. Y entonces viene el resumen del reinado de Roboam. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El principal motivo de los registros de reyes pareciera ser poner de manifiesto el papel que cada individuo desempeñó en la historia religiosa del reino. Es evidente que la apostasía de Judá fue la cosecha de la letal simiente sembrada por el mal ejemplo de Salomón, durante cuya idolatría había crecido los jóvenes de la nación. Roboam era débil y vacilante, y no procuró reprimir al pueblo cuando éste hizo lo malo. Se destacan aquellas cosas que se hicieron mal, versículos 23 y 24. También ellos se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra que cometieron todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Recordemos que este rey era duro, imprudente, amante del lujo y despótico. Había heredado de su madre amonita su gusto a los ídolos, así que llevó al pueblo a la idolatría. Fue uno de los peores reyes en la que tenía que ver con las prácticas religiosas. Estas prácticas fueron tan perversas que se promovió la prostitución sagrada de ambos sexos, una práctica que incluso se lo compara con Sodoma, es decir, se practicaba el sexo ritual de personas del mismo sexo. Su ineficacia también se vio en la defensa del reino y el detener la invasión de estos enemigos de Israel. Leamos los versículos 25 al 28. El 5.º año del reinado de Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y se los dio a los capitanes de la guardia que custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y después volvían a ponerlos en la sala de la guardia. El rey egipto Sisac, conocido en la historia egipcia como Sheshonq I, fue el fundador de la 12ª dinastía de Egipto. Hizo su famosa incursión contra Judá en el 5.º año de Roboam. Este registro es notablemente confirmado por la célebre inscripción de Karnak, que enumera las victorias de Sheshonq y da una lista de las ciudades capturadas en esa campaña. El relato dice que Roboam no tuvo la fuerza suficiente para hacer frente al rey de Egipto, así que éste entró con toda facilidad y se llevó los tesoros de la casa real, los tesoros del templo. Es triste que este saqueo de los tesoros del templo, que tan laboriosamente había acumulado David y Salomón, que ahora se perdían y que eran la gloria de Israel, ahora solamente esta calamidad solo era un presagio de días más amargos que aún vendrían. Tanto que se menciona que se llevaron los escudos de oro, que eran lucidos por los soldados en actos especiales, pero incapaz de comandar a sus fuerzas militares, solo se resigna a su pérdida. Estos escudos de oro los perdió. Ahora manda hacer escudos de bronce para su ejército. Un rey incapaz de gobernar, sumido en la idolatría e ineficiente en defender los límites de su reino. Entonces llegamos al final de esta historia, versículos 29 al 31. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Todos los días hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Roboam durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. El nombre de su madre era Naama, amonita. Reinó en su lugar Abiam, su hijo. Se mencionan otros registros de la historia de los reyes. En este caso se menciona a Crónicas. Roboam había sido un rey incapaz, cuya actitud llevó a la división del reino. Ahora muere y se destaca que era hijo de una amonita y que en su lugar reinó su hijo
Abiam. Apreciados amigos y hermanos, recordemos la ley de la causa y el efecto. Si sembramos paz, cosecharemos la paz que Dios da. Pero si sembramos el pecado, la maldad, entonces nuestra cosecha es caos y desolación. Dos reyes, a quien Dios le dio la oportunidad de ser grandes al servicio del Señor, se entregaron a la idolatría y su influencia lleva a muchas personas a la perdición. Es tiempo de buscar al Señor y que el resumen de nuestra vida sea: esta persona sirvió al Señor de corazón, anduvo en los caminos de Dios y conquistó muchas almas para el reino de los cielos. Para que podamos tener esto en nuestra historia, debemos hoy entregarnos de corazón al servicio del Señor. Que el Todopoderoso hoy te acompañe y te guíe por sendas de paz y justicia. Es mi oración por ti. Amén.